Bueno, hoy vamos con la segunda parte de lo que es la organización a nivel de niveles de organización de los seres vivos. Recordamos que los niveles de organización involucran el primero, que es el átomo, el primer nivel de organización. Luego viene lo que es la parte de las moléculas o biomoléculas. Seguido viene entonces lo que es célula, tejido, órgano, sistema. Y de ahí entonces, de acuerdo a la estructura donde están los animales o los organismos, entonces viene comunidad o población. Entonces, vamos a seguir explicando, utilizando el mismo PowerPoint, vamos donde quedamos la clase anterior, el sábado pasado, para lo que es los niveles de organización. Bien, hoy vamos a trabajar entonces la parte en la cual los niveles de organización se basan, digamos entonces, a la configuración de lo que viene siendo dentro de las estructuras a nivel de esa función, de cómo se organizan. Entonces, utilizaríamos los aspectos de que todos los organismos, ¿verdad? Una vez tienen esos niveles de organización, así como nosotros, que tenemos biomoléculas, que tenemos, por ejemplo, grupos carboxilo, tenemos átomos esenciales como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son esenciales en nuestras vidas. Entonces, también tenemos que entender que esos niveles de organización llevan entonces a una parte en la cual, a medida que surgen las condiciones, los individuos han ocurrido evolución. Entonces, dentro de lo que es la evolución, la teoría unificadora de la biología, hay tres procesos naturales que sujetan lo que es la evolución, que son la variabilidad genética entre los organismos que se heredan y la selección natural que tiende a preservar los genes que ayudan a un organismo a sobrevivir y a reproducirse. Es decir, dentro del primer nivel de evolución estaba lo que era átomo, moléculas, y dentro de las moléculas van lo que es la estructura del ADN. Entonces, dentro de ese aspecto, a medida que hay una variabilidad genética entre los organismos, esa variabilidad genética se va heredando de un organismo al otro. Entonces, involucra lo que es la selección natural, que tiene que ver con la preservación de ciertos genes, los cuales ayudan al organismo a tener una secuencia genética para poder sobrevivir y reproducirse. Bien, existen diferentes tipos de investigadores que se basaron en ese tipo de estudios. Como tenemos a Charles Darwin, uno de los más famosos que existen sobre la teoría evolucionista, quien sostenía que una idea totalmente en la cual decía que los organismos podían evolucionar. De ahí, los tres procesos naturales que sustentan la evolución, tenemos la variación genética, la herencia y la selección natural. Son los tres aspectos que enfatizan lo que es la evolución. La variación genética entre los miembros de una población, es decir, que van a haber organismos que van a tener dentro de la niveles de organización, a nivel de la población van a haber diferentes tipos de condiciones genéticas. La otra, el proceso natural de la herencia de estas variaciones a los descendientes, los individuos que son portadores de variaciones. Y la selección natural, es decir, que los organismos, la reproducción favorecida de organismos con variaciones que le ayudan a enfrentar al ambiente. Es decir, que a medida que van evolucionando, van desarrollando ciertas características, las cuales les permite sobrevivir a diferentes condiciones climatológicas, condiciones como alimento, falta de alimento, cantidad de luz y de cantidad de oxígeno y demás. Entonces, esto crea una variación genética a nivel del organismo. La variedad genética surge de los segmentos ADN. Recuerden que cuando comenzamos a hablar de nivel de organización, átomo, molécula, dentro de las moléculas entonces estaba la conformación de diferentes tipos de moléculas o moléculas que van a formar parte de la vida, y una de esas es la estructura a nivel de genes. Los cambios en los genes, que son conocidos como mutaciones, alteran la información genética dentro de los cromosomas. Existen diferentes tipos de mutaciones, pero las mutaciones básicamente tienen que ver con ciertos cambios a nivel genético o a nivel de la estructura cromosómica. Las mutaciones se representan por diversas causas.
pueden representarse por radiación, que son algunas manifestaciones a nivel de lo que es alteraciones. Y bueno, esta es la estructura en forma de lo que es el ADN, ¿verdad? La estructura, aquí en este esquema se presentan por moléculas. Unas moléculas tienen color rojo, otras moléculas de color blanco. Su lado tiene que ver con la estructura en la cual se trata de representar lo que son las moléculas del ADN. Recuerden que el ADN pues, está formado igual que todo lo que ocupa espacio, tiene materia y demás, por átomos. La variabilidad genética, efectos de mutación. Cuando muchos organismos ocurren la tendencia a estar frente a condiciones genéticas o a condiciones mecánicas que pueden alterar la variabilidad genética de un organismo, entonces esto puede considerarse como un tipo de mutación. Vamos a buscarle un esquema, por ejemplo, eh, desde lo que son las adaptaciones o de lo que es la selección natural que hemos estado hablando de lo otro de la variabilidad genética. Las adaptaciones son cambios en las estructuras y en los procesos fisiológicos o en las conductas del organismo que ayudan a la supervivencia de la reproducción en un ambiente. Entonces, las adaptaciones, más que todo, es cuando aquellos organismos que son aptos y logran sobrevivir a cambios climatológicos, a disminución de alimentos o patrones a nivel de disminución de oxígeno, entonces trae como consecuencia de que el organismo, los que logren adaptarse, son los que van a sobrevivir. Eso involucra dentro de lo que es el patrón de selección natural. Por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, no lograron sobrevivir a lo que fueron los cambios climatológicos que existieron hace 70 millones de años. Entonces, como producto de esos cambios climatológicos que existieron, estas especies pues no lograron adaptarse y obviamente entonces murieron. Entonces, dentro de eso son los cambios. Otro aspecto, pues, o algunos de las condiciones en las cuales la selección natural se ve afectada y causa una cierta variación a nivel de los organismos, es que los organismos tienen que readaptarse al medio. Pero esa readaptación al medio no involucra un paso tan acelerado, o sea, un paso tan rápido, sino que eso toma demasiado tiempo para que un organismo cause una variabilidad o sufra cambios. Entonces, esto se logra a través de ciertas condiciones genéticas y también ocurre debido a la presencia de diferentes tipos de alteraciones ocasionadas por el hombre, como vemos aquí. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Bueno, la principal característica es que estamos formados por células, pero eso lo mencionamos en la clase anterior. Una estructura compleja y sumamente organizada. Los seres vivos responden a estímulos de su ambiente. Los seres vivos mantienen activamente su compleja estructura y su ambiente interno por medio de homeostasis. Homeostasis es el equilibrio que debe existir entre un individuo y el ambiente que está. Si eso es, él está en equilibrio, entonces estamos en una condición de homeostasis. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Los seres vivos pues, obtienen y usan material y energía de su ambiente, lo convierten en diferentes formas. Evidentemente, todo lo que está alrededor dentro de un organismo, dentro de su ambiente, van a utilizar los diferentes tipos de recursos que existen. Entonces, se puede usarlo como forma de protección, como forma de alimentación o como cualquier otro tipo de conveniencia del organismo. Los seres vivos se reproducen utilizando un patrón molecular, o sea, ADN. Todos los seres vivos tienen una estructura molecular, un ADN. Y los seres vivos son generales, tienen la capacidad de evolucionar. Obvio y reitero que no es que se evolucionan por evolucionar, ni que se va a hacer en un año, un mes, 2 años, sino que se le toma a la naturaleza millones de años para que eso pueda ocurrir. Entonces, dentro de las capacidades, vamos a ver, por ejemplo, aquí, los seres vivos están compuestos por células, por ejemplo, tenemos estos pedecillos. Este es una pulga, la pulga de agua. Este es un organismo sumamente microscópico, pero dentro de él pues alberga huevecillos, o sea que tiene la capacidad de reproducción. Entonces, todo este organismo está formado por células. Miles y miles de células que forman a esta pulga de agua.
Dentro de la teoría celular, pues marcábamos el hecho de que todo lo que involucra los niveles de organización, una de las primeras unidades de organización en la célula. Vamos aquí, esto es una célula. Pero aquí en esta imagen se puede ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La sextava célula es la que se ve mejor, que es la que está en todo el centro de la imagen. Pero si vemos esos canales que se ven aquí como caminitos que delimitan a la célula, eso viene siendo, en este caso, para este tipo de célula vegetal, la pared celular. Dentro de la pared celular, entonces hay una serie de estructuras y la más notable que se logra ver aquí es el núcleo, que tiene esta forma redondeada. Normalmente el núcleo siempre está por lo general en la célula vegetal, está pegada a las paredes. Si hubiera sido una célula animal, el núcleo estuviese casi céntrico y la célula tampoco fuera de esta forma, morfológicamente hablando. Dentro de lo que es el núcleo, entonces está el nucleolo, que es donde están los cromosomas y demás. Y están los organelos, todo lo que son estas estructuras que se ven como aplanadas aquí, que son los diferentes tipos de organelos que forman a esta célula. Y todas las células que forman nuestro cuerpo, al igual que las células que forman las plantas, están formados así de esta forma. Están hechas a este tipo de estructura. Entonces, eso celeste que se logra ver, sencillamente, es el citoplasma, que es una de las estructuras principales de una célula. Entonces, los seres vivos están compuestos por células, como en este caso la imagen que les mostré. Todas las células contienen genes, organelos y membranas plasmáticas. Los genes, pues, que están aquí en el núcleo, especialmente los cromosomas. Los organelos, que son estos que están aquí, que se ven de esta forma, que son más pequeños. Puede ser la mitocondria, pueden ser los ribosomas, puede ser, en este caso, los cloroplastos, que se ven aquí con estos puntos, que están aquí, color verde, son los cloroplastos, que son estructuras específicas del cloroplasto de la célula vegetal. Entonces, la plasmática, que viene siendo esta estructura que delimita la célula, que se llama membrana plasmática en célula vegetal animal, pero en células vegetales es una pared mucho más gruesa y se le conoce como pared celular, pero también existe lo que es la membrana plasmática. Ya mencionábamos el hecho de la homeostasis, que debe seguir el equilibrio que debe existir entre un organismo y su ambiente. Los mecanismos de homeostasis incluyen sudar, por ejemplo, en el caso de organismos, para lo que es la forma en la cual se mantienen las condiciones óptimas dentro de los organismos a nivel interno. Una de las formas es el sudor, en el caso de nosotros, también regulación de frío, regulación de presión de cantidad de agua y sal dentro de la célula. Entonces, a nivel de homeostasis, existen a nivel de organismos, ¿sí? A nivel de lo que son organismos, tanto a nivel interno, nuestro cuerpo tiene que estar en un equilibrio, pero a nivel externo, nuestro cuerpo también tiene que estar en equilibrio con su ambiente. Entonces, esa terminología es la homeostasis. Entonces, este es un mecanismo, la forma de sudor. Los seres vivos responden a estímulos, ok. Los estímulos son algo importante. Muchos de los estímulos a nivel, por ejemplo, de plantas, uno de los estímulos en los cuales se enfatiza el hecho de la presencia de luz solar, en la cual la planta siempre va a tratar de buscar la luz para realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces esto se llama un fotoestímulo, foto viene de luz. Entonces, esta condición de los estímulos, entonces es importante a nivel de los ecosistemas. Entonces, en el caso de animales, los animales han desarrollado complejos órganos sensoriales que les permite detectar y responder a estímulos externos como la luz, sonido, las sustancias químicas, y entre otros. Entonces, también en la parte del animal, los seres vivos, los animales hemos desarrollado ciertas condiciones para responder a esos estímulos, o principalmente los órganos sensoriales. Por ejemplo, cuando olfateamos, o podemos ver mejor o podemos oler cualquier tipo de alimento o perfume, eso es una forma de estímulo en el caso de animal, igual que los sonidos.
Los seres vivos obtienen material, nutrimentos, por ejemplo aquí, en este esquema, dentro del equilibrio que debe existir, existe entonces la parte de la obtención de nutrientes. La obtención de nutrientes básicamente existe a través de ciclos, nuestro ciclo de oxígeno, ciclo de nitrógeno, en las cuales se van a transformar o van a reutilizar la materia. En este caso del esquema es una red trófica en la cual primero inicia con un organismo productor, perdón, con un organismo productor, sí, las plantas, luego viene un herbívoro y luego viene un carnívoro. Pero todo viene con una fuente de energía y esa fuente de energía viene siendo la luz solar dentro de la cadena trófica. Entonces los productores, que son las plantas, obtienen su energía directamente del sol. Y de ahí entonces existen organismos herbívoros, los cuales entonces captan la energía contenida dentro de lo que es el organismo productor, suplan su necesidad metabólica y a su vez almacenan. Entonces, luego aparece un carnívoro, de igual forma el carnívoro obtiene alimento del herbívoro de igual manera, y así sucesivamente hasta que ocurran los descomponedores, los cuales entonces de ese organismo muerto extraen y incorporan los nutrientes, los macros y los micronutrientes a lo que es los diferentes tipos de sustrato y nuevamente ocurre la absorción. Los nutrimentos se incorporan a los cuerpos del organismo, como mencionábamos en el caso de el herbívoro que capta de lo que es de las plantas. Entonces viene el hecho del metabolismo, que es la suma de todas las reacciones químicas que se requieren para mantener vivo un organismo. Es decir, hemos visto que estamos formados por células, pero las células necesitan nutrimentos. Para lograr nutrir a una célula se necesita entonces eh, eh, es necesario obtener alimento. Su alimento entonces involucra el hecho de la captación del alimento y la transformación a nivel metabólico. Entonces, es la suma de todos los procesos en los cuales se logra obtener diferentes tipos de alimentos para que las células se puedan nutrir. Los seres vivos obtienen materiales, entonces aquí viene el hecho del caso de la fotosíntesis. Por ejemplo, el caso de la fotosíntesis es una reacción química en la cual las plantas van a obtener su alimento. Entonces, las plantas obtienen su alimento básicamente a través de lo que es la captación de la luz solar. Y esa captación de la luz solar, vamos a ver si podemos, esa captación, a ver si alguien me indica, si logra ver en el tablero, por favor. A ver, de los muchachos. A ver, muchachos, Roy, ¿logras ver el tablero? Sí. Ok. Entonces le voy a escribir una fórmula. Dentro de lo que es, está. Ahí logra ver, Roy, bien. La fórmula de la fotosíntesis. Esta es la fórmula general de lo que es la fotosíntesis, ¿sí? En la cual los organismos pues logran captar por lo menos sustancias no energéticas como el agua, como el dióxido de carbono, agua, pero en presencia del sol, dentro de lo que es las hojas de los árboles, entonces captan un proceso, captan lo que es agua, el dióxido de carbono, y obtienen entonces una molécula energética que se llama glucosa. Y esa glucosa es lo que entonces las células vegetales, las plantas, todas las plantas, obtienen en forma de energía, obtienen energía. Y finalmente liberan oxígeno dentro del proceso. Entonces, esta es la fórmula general de la fotosíntesis. Bien. Entonces, eso no está aquí en el PDF. Entonces, dentro de lo que es la estructura, los organismos consumen energía y almacenan, ¿verdad? Entonces, la función principal del metabolismo, por ejemplo, en el caso de las plantas, es la de obtener energía para poder sobrevivir. Esa energía la obtienen a través
de la fórmula de la fotosíntesis, en la cual ellos captan, transforman y finalmente entonces tienen glucosa, que es lo que utilizan para su proceso metabólico. Todos los organismos se vuelven más grandes con el paso del tiempo. ¿Okay? A medida que van creciendo, se van alimentando, entonces van implicando entonces que se pueden aumentar, digamos, la masa corporal de acuerdo a la disponibilidad de alimentos en la zona donde están. El crecimiento implica la conservación de materiales obtenidos del ambiente para formar las moléculas específicas del organismo. ¿Ok? Otro objetivo importante es la reproducción. La reproducción básicamente dentro de los organismos es la perpetuidad de la especie a través de su código genético. Es decir, todos los organismos somos producto de heredar material genético de nuestros progenitores y así sucesivamente a través de una u otra generación. Entonces, el objetivo es la de pasar el código genético de un individuo al otro, o sea, de nuestros progenitores hacia los hijos a los descendientes y así sucesivamente. Entonces, esa es la función, pero el material genético de los padres se transmite a través de los descendientes, permitiendo lo que es la continuidad de la vida. Entonces, básicamente esa es la función principal de lo que es la reproducción. La diversidad de la vida se produce porque los descendientes pueden ser genéticamente diferentes a sus padres. Sí, existen algún tipo de variaciones, ¿no? Pero esos son casos muy aislados. Vamos entonces, ¿cómo se clasifican las categorías de los diferentes tipos de animales, de seres vivos? Ok, anteriormente la clasificación de los seres vivos involucraba que se podían clasificar, por lo menos los primeros clasificadores a nivel de taxonomía era Aristóteles, que en aquellos tiempos clasificaban en base si eran terrestres o acuáticos. No, eran acuáticos. Pero actualmente los organismos se clasifican en este árbol genealógico, en dominios. Dominio bacteria, la arquea y eucaria. Son los tres dominios principales en la vida, o los reinos de la vida. Dentro del dominio eucaria, entonces están el reino animal, lo que es antes fungi o hongos, el reino plantae y de los protistas. Son los principales. Entonces, ¿cómo ocurre esa clasificación? Aquí tenemos. Los organismos pueden agruparse en tres dominios principales de organización, de organismo. Bacterias, que son células individuales, que son células procariotas. Las arqueas individuales simples también. Y la eucaria, que entonces son células altamente complejas. Son células complejas en el aspecto que entonces son eucariotas. Por eso viene el término eucaria. Eucaria es de eucariota. Entonces, eucariota significa de que a nivel celular tienen un núcleo definido y dentro del núcleo definido entonces están los cromosomas, que entonces son los que mantienen, los paquetes que mantienen la estructura genética de los individuos, de la célula. Entonces, ahí viene la complejidad de eucaria. Entonces, dentro de los reinos, los miembros del dominio eucaria, entonces están los protistas, el fungi, plantae, animales. Y bueno, y aquí entonces el reino animal está lo que son los mamíferos. Dentro de los mamíferos entramos nosotros como especie. Entonces, las categorías de la vida, entonces, en base a esas categorías, entonces se visualiza el tipo de célula, el número de la célula. Y este es el cuadro de la clasificación, algunas características empleadas para la clasificación de organismos. Por ejemplo, siempre se enfatiza el dominio, si pertenece al dominio bacteria, arquea o eucaria. El reino, a qué tipo de reino pertenece. El tipo de célula, como mencionábamos ahorita, procariota o eucariota. Al número de células, si es unicelular o multicelular. Y la forma de obtención de alimentos. Si son autótrofos como plantas o si son heterótrofos como en el caso de nosotros los humanos.
o cualquier tipo de animal que tenga que alimentarse de otro tipo de organismo viviente, entonces heterótrofo. Autótrofos son aquellos que, como el caso de la fórmula de la fotosíntesis que les expliqué, que ellos no tienen que hacer nada, solamente toman sustancia de desecho y la transforman. Entonces son organismos productores. La diferencia de entonces de lo que mencionamos de células procariotas y eucariotas, veamos algunos ejemplos, a ver si lo tenemos aquí, de las procariotas. En el caso de las procariotas tienen que ver con el hecho de que eh, tienen un núcleo definido, como mencionábamos anteriormente. Ese núcleo definido entonces tiene lo que son los cromosomas, que son las estructuras entonces básicas, importantes para lo que es eh, la estructura de lograr la reproducción y demás. Los procariotas entonces significa del griego antes del núcleo, o sea que no tienen núcleo. Entonces por eso no son estructuras primitivas. A este grupo entonces pertenecen lo que son bacterias y las arceas. Y eucarias, pues entonces son los cariotas, como mencionaba. Dentro de organismos multicelulares, o sea que están formados por muchas células, están entonces básicamente todos los organismos que pertenecen al dominio eucaria. A ese dominio entonces están los protistas, los fungi, plantal y animalia. Los autótrofos que se autoalimentan, como en el caso de las plantas, como mencionábamos, como la fórmula que está aquí en el tablero, que es la fórmula general. Pero las plantas no solamente hacen este proceso, también hay algunos protistas y algunas bacterias. Los heterótrofos que se alimentan de otro tipo de organismos, ahí entran entonces ciertos tipos de bacterias, los protistas, hongos y animales. Bien, entonces aquí podemos entonces observar pues, algunos organismos autótrofos, pero aquí llega un organismo heterótrofo. En este caso el autótrofo es la planta, pero el heterótrofo es la abeja. Tiene que alimentarse de los néctares para poder entonces poder producir su alimento. O sea que no es autótrofo. Y bueno, esto es básicamente la parte que nos hacía falta de lo que es la estructura de los niveles de organización de los seres vivos. Entonces, el nivel de organización involucra, recordando, el átomo, la molécula, viene entonces las células, que hemos visto cuáles son los tipos de células que existen, procariota y eucariota. De ahí viene entonces a nivel de tejido, órgano, sistema, organismo. Entonces, ahí ese organismo, de acuerdo a la comunidad y población que pertenecen, puede estar diferenciados bajo ciertos aspectos que pueden hacer que sean evolutivos o aspectos entonces de adaptativos. Entonces, ese era básicamente el tema que teníamos que terminar de compartir basado en lo que es los niveles de organización. Entonces, pues todos se le va a activar el taller a partir de hoy en la tarde de lo que viene siendo los niveles de organización, un pequeño taller que se va a hacer referente a la estructura de cómo se organizan los seres vivos, a lo que es clasificación del tema de eucaria, qué es el dominio eucaria, qué es el dominio arquea, bacteria, cuáles son las características importantes. Lo que van a traer de forma modular, entonces, en esa información está en el módulo, por lo tanto pueden leerlo. Igual lo que son por plataforma, de igual manera la información que he explicado hoy está en el módulo. De todas formas, la presentación que hemos visto está en la plataforma. También pueden usarla para ayuda, material de apoyo. Bien, ahora